Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy vamos a hablar de la situación de Diablo Immortal, pero con respecto a las actividades. Actualmente Diablo Immortal tiene tantas actividades en el juego, y eso es lo que quiero hablar, que te abrumas. Tienes muchas cosas que hacer en el juego y nada, el tiempo no te da. Diablo Immortal se ha convertido en un trabajo, ya antes lo era, si querías conseguirlo todo, pero ahora cada vez más. Quiero resaltar que el principal objetivo como jugador de Diablo Immortal es hacer las actividades que te puedan dar platino. Sobre todo platino y no equipamiento legendario y demás. Excepto cuando sale una esencia nueva, ¿no? Que hay que conseguir las esencias nuevas para poder hacer las mejores combinaciones, ¿no? Divertirte, ¿no? Porque al final de eso va el juego. Pero como tal, las actividades que tienes que hacer diarias son, digamos que demasiadas. Este mapa se ha llenado de punticos, ¿no? Entonces, quiero que resaltar un poco el estado en el que se encuentra. A ver, primero, es difícil ya recomendarte una actividad en el que sea rentable el tiempo que inviertes, porque está bastante diversificado. Por ejemplo, si quieres gemas normales, yo siempre te voy a recomendar las Terror Rift. Los puntos estos de las fisuras del terror. Porque ahí vas a poder obtener gemas bastante fácil. Y además puedes obtener esencias del terror. Las gemas y las esencias del terror las puedes vender. Pero en estos modos no te dan runas. No te dan runas y no te dan contratos de familiares que tal vez podrías vender. Por supuesto, no te dan gemas legendarias tampoco. Entonces, si haces estos modos, solo tienes acceso a eso. Entonces, también están las guaridas ocultas. Las guaridas ocultas te van a dar bastantes gemas y yo recomiendo hacer tus 21 guaridas ocultas todas las semanas. Son muchas, son un montón. Te recomiendo que vayas de a poco todos los días, porque cuando las dejas todas para un mismo día, con la fusión de servidores, no se puede, porque no aparecen. O sea, aparecen y otra persona entra. O sea, la competencia por las guaridas ocultas es una locura. Y el tiempo no te va a dar, vas a perder más tiempo buscando guaridas ocultas, volviendo a teletransportarte a otro mapa a ver si aparece, te las van a quitar y en muy pocas vas a poder entrar. Así que recomiendo para empezar estar en grupos de 4. Pero estar en grupos de 4 siempre también es pesado, porque a veces no tenemos tiempo o la gente no funciona como queremos y queremos optimizar. Entonces es pesado. Entonces te recomiendo que lo hagas poquito a poco todos los días si puedes entrar a juego. Entonces, guardias ocultas, fisuras del terror, para obtener las gemas normales, de grupos de 4 que son distintas a las de fisuras del terror. Además, la esencia del terror solo la puedes tener en fisuras del terror. Si quieres de esas para vender, porque se venden en tope de precio, o sea, son un objeto que le puedes sacar platino seguro, ya sabes que es otra actividad. Además, si quieres conseguir runas, tienes que ir a la torre, que es donde mejor se pueden conseguir, o ir a hacer mazmorras. Que las mazmorras también te pueden permitir obtener gemas normales. Y bueno, ahí ya tienes runas y gemas normales. Pero ya, por ejemplo, no tienes acceso a otras cosas. O sea, al final pierdes una cantidad de tiempo haciendo tantas cosas a la vez que aquí se ha creado un problema de viabilidad para mejorar tu personaje. O sea, no te alcanza la vida para hacerlo todo y mejorar en todo, porque al final lo quieres hacer todo, porque todo te va a aportar. Entonces, el video va de eso. Actualmente es inviable aprovechar todas las opciones que te da el juego. No puedes trabajar. O sea, este tiene que ser tu trabajo. Y evidentemente no renta, ¿no? Entonces, creo que Diablo está en un punto complejo en el que nadie está contento, los precios están raros en el mercado, uno quiere conseguir platino, pero la vida no le alcanza para hacer las actividades. Además de eso, hay sumadas otras actividades que son importantes, como pueden ser, si eres una sombra, tienes que ir a hacer bóveda para obtener empuñaduras, tienes que ir a la asamblea, tienes que hacer las misiones de las sombras, ¿no? Todas las actividades estas de sombra que, bueno, miren, les voy a mostrar cómo ando yo. Porque el tiempo no me alcanza. O sea, y las tengo que hacer, las voy a hacer hoy. 5 de 20. Tengo que ir a un campo de batalla. O sea, hay que hacer tantas actividades que no hay manera. No hay manera. Miren, casi no he atacado la bóveda. O sea, no hay manera. Por supuesto, también se suman otras actividades que son menos rentables, ¿no? Que no recomiendo a mucha gente que las haga. Que son, por ejemplo, el tablón de misiones. En el tablón de misiones tienes unas misiones que no te aportan mucho. Yo siempre te voy a decir que esas son de las primeras que abandones, que no las hagas. Pero
Lo que pasa es que acá en el códice, para ganar las recompensas de... A ver, ¿dónde es? Los logros, ¿no? Ajá, en la travesía de Adalid te piden, por ejemplo, que hagas 72 misiones. Las misiones que no te dan gran cosa. 72 misiones, eso es tiempo que tienes que dedicar para ir a hacer esas 72 misiones para que te den estas recompensas. Y me van a decir, no, pero no las hagas si esas recompensas no son tan buenas. Sí, lo que pasa es que esto tiene varios capítulos. Y por ejemplo, en el capítulo 3, si yo no hago el anterior, no me voy a ganar esa cimera. Y en el cuarto, no me voy a ganar el arito, que me gusta más porque es algo un cosmético. Y la cimera. Y además luego sacan capítulos 5 y 6. Es decir, te obligan a hacer actividades que no son rentables. Y la vida no da, señores. La vida no da. Yo intento optimizar todo lo que puedo. Pero creo que esto necesita una modificación urgente. Que deje contenido obsoleto que ya no te sirva. Y que se enfoque más en el contenido nuevo. Como pasa con muchos videojuegos. Que por ejemplo, entras a un mapa nuevo. Tienes que hacer todo eso durante esa expansión. Pero ya luego ese mapa se quedó obsoleto. Viene un siguiente mapa con otras actividades. Y un jugador se enfoca en el mapa nuevo y deja ese mapa atrás. Y es opcional y menos determinante regresar a ese mapa, ¿no? Siempre el último mapa es el más importante. Acá no, acá la importancia parece que perdura en el tiempo y el tiempo es el activo más valioso que tenemos y no nos alcanza. No nos alcanza. Entonces, sí, estoy preocupado por toda esta manera de mejorar en Diablo que le da dinamismo al juego, le da realmente qué hacer siempre, pero te vuelves loco tratando de conseguirlo todo, tratando de optimizar y terminas estando inconforme contigo mismo por lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Nada, quiero saber qué piensas tú de este tema. Si estás descontento igual que yo, si estás un poco frustrado, si no sabes qué hacer. Aquí más o menos te dije qué es lo mejorcito, ¿no? O sea, lo más optimizado. Y bueno, nada, quiero que me digas en los comentarios qué piensas. Déjale un me gusta al video, suscríbete al canal, te voy a dejar este video por aquí para que te entretengas y ya, es todo.